Buenos días, mi nombre es Caterina Velilla y hoy realizaremos la tercera práctica del curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. Para esta ocasión, entonces vamos a realizar la simulación de este codo de 45 grados, el cual va a estar sometido a una fuerza y a un momento, y lo compararemos con otro sistema en el que esté sometido, en vez de la fuerza y el momento, a una fuerza remota. Para ello, entonces vamos a ANSYS Workbench y abrimos nuestra plantilla de estático estructural. Los datos de ingeniería no los vamos a tocar porque ANSYS trabaja por defecto con el acero estructural, que será el material de nuestro codo, así que vamos directamente a geometría. Una vez en geometría, entonces importamos nuestro archivo del codo, el cual yo descargué previamente, generamos, adicionamos material, volvemos a generar y vemos que ya tenemos entonces nuestro codo de 45 grados. Para darnos una idea de cuál es la escala que tiene este codo, vamos a Tools, Analyze Distance y vamos a medir la distancia por puntos de la tubería interna para saber de qué dimensiones estamos hablando en este objeto. Entonces vemos que acá tenemos un codo de 1,62 metros de diámetro interno. Como la escala está bastante grande, entonces lo que podemos hacer es ir a Create, Body Transformation, Scale y cambiar la escala de todo nuestro cuerpo. Entonces seleccionamos todo el cuerpo, aplicamos y le damos que reduzca la escala en un factor de 0,1. Generamos y para verificar que efectivamente se redujo la escala vamos a medir nuevamente la distancia entre los puntos, punto interno de la tubería, y vemos que ahora está en 0,162 metros, es decir, redujo la escala en 1.1. Cambiamos las unidades a milímetros para trabajar de ahora en adelante en milímetros y a continuación entonces lo que vamos a hacer son operaciones que lo que me permitan sea simplificar la geometría de este codo para poder hacer un mejor mallado. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a eliminar estas superficies que vemos acá, estos puntos de redondez que me van a impedir que la malla tenga como una buena continuidad en los elementos cuadrados. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una operación de borrado por caras. Entonces seleccionamos todas las caras que queremos borrar. En este caso ese redondeo entonces lo tiene no solamente en esas caras, sino también en las de empalme entre la tubería y el soporte. Y si giramos el codo vemos también que las tienen en el punto de empalme entre la tubería y la brida. Entonces seleccionamos esas 6 caras y borramos. Entonces le damos generar y vemos que ya no tiene esas curvaturas. A continuación, entonces lo que vamos a hacer es seguir limpiando el cuerpo para simplificar el mallado. Entonces, ¿cómo vamos a seguir limpiando el cuerpo? Si vemos estos puntos, por ejemplo aquí vemos las caras de esta parte de la brida, vemos que está compuesto por 3 caras solamente este elemento. Entonces ANSYS tiene una opción que es simplificar el cuerpo para que tenga menos superficies o menos caras. Para eso entonces vamos a Create, Body Operation. Aquí vamos a dar el tipo de simplificado, la operación es de simplificado y vamos a seleccionar todo nuestro cuerpo. Le damos a aplicar y generamos. Y vemos que entonces si nos acercamos nuevamente a ese punto de la brida, vemos que ya no está compuesto por 3 caras, sino por 2. Y así simplificó el resto de la geometría del codo. Ahora, vamos entonces a trabajar el mallado por partes. Eso significa que vamos a dividir este codo en 5 partes que haga más fácil el proceso de mallado en ANSYS. Entonces para eso vamos a ¿cómo vamos a generar esas partes? Vamos a generar operaciones de corte. Entonces vamos a Create, Slice y acá vamos a hacer cortes por caras. ¿Dónde vamos a realizar esos cortes por caras? Entonces vamos a dividir inicialmente los cuerpos en la brida, la tubería y nuestro soporte. Entonces seleccionamos la cara por la que deseamos hacer el corte, en este caso sería la parte superior del soporte, aplicamos y generamos. Y para comprobar que efectivamente hizo el corte como yo creería, entonces vemos que entonces acá este cuerpo es el soporte y tenemos otro cuerpo que sería la brida con la tubería.
vamos a hacer otro corte en el que separemos entonces la tubería de la brida. Para eso entonces otra vez hacemos la operación de slice por caras y seleccionamos la cara por la que deseamos hacer el corte, aplicamos y generamos. Entonces ya ahora tenemos tres partes que serían la brida, la tubería y el soporte. No obstante, si podemos ver aquí en la brida hay parte de la tubería que entra, es decir, la tubería tiene parte dentro de esta brida, así que necesitamos una tercera operación de corte en que la tubería pueda cortar toda la superficie que es de ella, ¿cierto? Entonces para eso vamos a seleccionar la cara de la tubería, aplicamos y generamos. Entonces, como podemos ver, ya en esta parte tendríamos la tubería, la parte de la tubería que pertenece a la brida. No obstante, no nos cortó la parte de la tubería que pertenece al soporte, así que vamos a crear un nuevo slice, seleccionamos nuevamente nuestra tubería, aplicamos, ahora sí, generamos y ahora sí tenemos entonces esas dos partes que pertenecían a la tubería. Para ver bien en los elementos, entonces vemos que ya tenemos una brida, la podemos esconder, lo escondemos y tenemos adicionalmente entonces las partes que corresponden a la tubería, que serían estas tres. Entonces volvemos a mostrar todos los cuerpos y lo que vamos a hacer a continuación es unir todas las partes que creamos para que sean una sola. Entonces volver una sola parte. Entonces vemos que tenemos 5 cuerpos, pero esos 5 cuerpos forman una sola parte. ¿Por qué es importante realizar esto? Si no volvemos todas las partes un solo cuerpo, ANSYS va a entender que las partes son separadas entre sí y va a entender que lo que debe hacer él es soldarlas. Si él hace como esa especie de soldadura entre las partes, en la malla no necesariamente los nodos se van a compartir. Entonces, ¿qué va a pasar? Como los nodos no son coincidentes, el mallado va a ser mucho más complicado, no va a tener continuidad y la solución matemática se vuelve más compleja. Entonces, ya con eso terminamos entonces nuestras operaciones en la geometría, así que cerramos y vamos a nuestro modelo. Vemos entonces que el modelo carga nuestra geometría compuesta por una parte con un cuerpo, perdón, con 5 partes, ¿cierto? Entonces vamos ahora entonces a la parte del mallado. Vamos a crear un nuevo método y para el mallado vamos a utilizar dos tipos de mallado. Uno para la brida y el soporte, que va a ser hexadero dominante. Listo. Y creamos un nuevo método que sea para las partes que conforman la tubería. Sería, no, esta no es esta, esta y esta, para las tres partes que conforman la tubería. Y para este caso entonces vamos a aplicar el método sweep. Listo. Ahora vamos a ver entonces cómo quedó nuestra malla. Y aquí vemos entonces que la malla quedó más bien muy brusca. Los nodos tienen, los elementos tienen dimensiones muy grandes, el mallado es muy grande. Y vemos que nuestra malla quedó entonces con una distribución muy brusca. Así que vamos a hacer entonces un sizing. Aquí podemos ver, por ejemplo, la calidad de la malla. Vamos a Mesh Metric, miramos el squeakness y vemos que está de .6118. Habíamos mencionado anteriormente que un squeakness bueno es por debajo de 0.5 y muy bueno sería por debajo de 0.25. Entonces, para mejorar este desempeño vamos a hacer un sizing. Ese sizing lo vamos a hacer sobre todo el cuerpo. Seleccionamos una de las partes y luego le damos seleccionar todo para que me seleccione todo el cuerpo. Aplicamos y vamos a hacer un tamaño del elemento de 15. Vamos a ver entonces cómo queda con este sizing.
y vamos a ver entonces cómo quedó la calidad de nuestra malla. Entonces vamos otra vez a ver el Squigneous y vemos que ya está en punto 42. Ya está por debajo de punto 5, entonces eso ya nos dice que es un buen mallado. Si queremos mejorar un poco más la malla, lo que podemos hacer es mostrar las caras que se pueden mapear y mapear esas caras. Lo otro que podemos hacer es justamente en body sizing colocarle que aquí el tamaño del elemento sea de 10 y que el comportamiento sea hard para que haga mejor el mallado. Volvemos a actualizar la malla. Y vemos ahora que el Squigneous de la malla, entonces lo tenemos en punto 36. Bajó de punto 42 a punto 36. Se podrían hacer otras cosas para seguirlo mejorando, pero así ya tiene un buen desempeño la malla. Entonces ahora vamos a la parte de estático estructural y vamos a colocar nuestras restricciones de movimiento. Entonces lo primero son restricciones de desplazamiento, en donde pues en los puntos de sujeción de este soporte, que no se podría mover ni en X, ni en Y, ni en Z, duplicamos esta restricción y se la aplicamos a los 4 puntos de sujeción y ya tendríamos entonces nuestras 4 restricciones de movimiento. Ahora entonces vamos a hacer la parte de aplicación de la carga. Entonces habíamos hablado inicialmente que íbamos a trabajarlo con una fuerza remota o su equivalente, que sería una fuerza y un momento. Entonces comencemos aplicando la fuerza remota. Esta fuerza remota entonces la vamos a aplicar sobre las caras de la brida, pero lo ideal sería tener un sistema de coordenadas en esas caras para poder aplicar la fuerza en las dimensiones que queremos. Entonces para eso vamos a Coordinate System, insertar sistema de coordenadas y creamos ese sistema de coordenadas justo en el centro de estas caras que vamos a seleccionar. Y ya tenemos nuestro sistema. Entonces volvemos a fuerza remota y le cambiamos el sistema de coordenadas con respecto al cual lo vamos a aplicar. Esa fuerza remota entonces va a estar aplicada en una distancia 0 en X, 0 en Y y 1600 milímetros en Z. En cuanto a su magnitud, va a ser definida por componentes y va a tener una magnitud de 1500 newtons en Y. Entonces acá, si vemos entonces esta vista, ya podemos ver la fuerza remota aplicada sobre nuestro elemento. En la parte de solución entonces vamos a agregar la deformación total y los esfuerzos de von Mises. Resolvemos el sistema. Y al resolver el sistema entonces vemos entonces que nuestro esfuerzo, vamos a seleccionar los esfuerzos mínimo y máximo. Entonces nuestro máximo esfuerzo está ubicado justo en los puntos de unión entre la tubería y la brida, igualmente entre la tubería y el soporte, que son los puntos que más fácil concentran esfuerzos por ser unas esquinas. Igualmente en los soportes, que son unas zonas circulares. Vamos a ver aquí a darle una escala mayor para ver cómo se comporta entonces nuestra tubería. Y vemos que entonces se está deformando en la dirección, ahí tiene una inclinación en la dirección del eje Y, si vemos que es justamente la dirección en la que estoy aplicando la fuerza. Es decir, está teniendo este movimiento. Ahora, podemos hacer también un análisis solamente, acá en la parte de solución, seleccionar solamente el cuerpo que sea de nuestro interés, por ejemplo el soporte, y ver cómo se comportan los esfuerzos en ese punto. Entonces seleccionamos los esfuerzos, volvemos a solucionar. Aquí recordemos que está ampliado, está aumentado, y vemos entonces cómo es ese comportamiento solo en el soporte. Vemos entonces que, como era de esperarse, entonces nuestro soporte, que en el eje Y, en el eje Z positivo, está teniendo una fuerza aplicada
en la zona más cercana a la dirección de la fuerza está teniendo un efecto de compresivo sobre el soporte, y en el lado contrario está teniendo un esfuerzo de tracción. La tubería está jalonando esa parte del soporte. Bueno, acá también sería bueno resaltar una cosa cuando vemos la deformación total. Entonces vemos que la deformación total está en la parte de la brida que más se siente jalonada cuando la fuerza es aplicada, y el esfuerzo mínimo está, la deformación mínima está en la parte del soporte, que es la que está con una sujeción más firme, digámoslo así. Acá en la parte de la malla me gustaría resaltar que, si ustedes pueden ver, estos nodos son compartidos entre la tubería y la brida. Eso es justamente lo que quisimos que sucediera cuando unimos todas las partes en un solo cuerpo, y eso es lo que permite como la continuidad en el mallado. Y obviamente no solamente estéticamente se ve mucho mejor, sino que mejora mucho el mallado, mejora la calidad del mallado y mejora la resolución del sistema. Entonces, habíamos dicho entonces que íbamos a comparar estos resultados con el sistema equivalente de una fuerza remota, que es una fuerza y un momento. Así que vamos a abrir nuevamente nuestro espacio de trabajo y duplicamos este estático estructural. Al duplicarlo, entonces él nos carga inmediatamente los mismos datos de ingeniería, la misma geometría y el mismo modelo. Pero entonces aquí en modelo, en el modelo nuevo de la copia que hicimos, vamos a cambiar esa fuerza remota, la vamos a eliminar y vamos a colocar el sistema equivalente, que sería entonces una fuerza. Esta fuerza entonces la vamos a aplicar igualmente sobre la misma cara, la vamos a aplicar por componentes en el último sistema de coordenadas que creamos. La fuerza va a tener exactamente entonces la misma magnitud que la anterior, que era 0 en X, menos 1500 en Y y 0 en Z. Y le vamos a poner un momento. Este momento entonces también estaría aplicado sobre la misma superficie. Lo vamos a aplicar como componentes con respecto al sistema que generamos. Y este momento, entonces, si vemos que la fuerza está en el eje Y, el momento se generaría alrededor del eje X. Entonces lo vamos a colocar aquí tenemos que es de 2,4 por 10 a la 6 newton por milímetro. Entonces colocamos 2,4 por E a la 6 newton por milímetro en el eje X. Y aquí entonces vemos la fuerza y el momento. Entonces este sistema esperaríamos que se comportara similar al otro. Entonces vamos a resolver y vemos cómo se desempeña este sistema. Bueno, entonces aquí ya tenemos la solución. Vamos a la deformación total. Vemos que, al igual que en el caso anterior, la deformación máxima está en la parte superior de la brida y la mínima en el soporte. Esta deformación es de 0.03 milímetros. Entonces, si comparamos con los resultados del anterior, que también eran de 0.03 milímetros, vemos que es equivalente. Ahora, si vamos a ver los esfuerzos de von Mises, entonces vemos que efectivamente el mínimo también se encuentra en la zona de la brida, pero el máximo se encuentra en los puntos de unión, que son justamente esos concentradores de esfuerzos. Bueno, vamos a ver entonces esas magnitudes. En este caso ese máximo esfuerzo fue de 9,08 megapascales, que si comparamos con el caso anterior era de 9,0886 megapascales, es decir, en el orden de magnitud son exactamente lo mismo. Y si vemos el comportamiento entonces de nuestro soporte, vamos a ver que también se esté comportando igual, que es lo esperado. Vemos efectivamente que el mínimo está en la parte inferior y el máximo está en la parte que está sometido a tracción. La parte que está sometida a tracción es la que siente un jalón en esta dirección cuando aplico la fuerza en el eje Y negativo, y esta está sometida a contracción, que es un jalón en el eje Y negativo, contrario al que se experimenta en esta otra parte. Vemos entonces, vamos a ver entonces de cuánto es
el esfuerzo en estos puntos máximo, que sería 8,7882, y si lo comparamos con este es de 8,7946, es decir, en el orden de magnitudes están exactamente iguales. Entonces vemos que efectivamente son equivalentes los dos sistemas. Bueno, entonces eso sería todo por este video. Nos vemos en una próxima ocasión.